De acuerdo, entonces nos corresponde continuar el estudio a partir del versículo 26 de Mateo 10, ¿sí? Nada más como para tener más presente de qué nomás hemos estado hablando en los últimos, en las últimas semanas, al menos las 3 o 2 semanas anteriores. Hemos estado hablando precisamente del capítulo 10 y de lo que normalmente se suele titular como la comisión a los 12 apóstoles, etcétera, ¿no? Pero que más allá de ser disposiciones o incluso anticipos de lo que les iba a tocar hacer a los apóstoles en esa época, en su tiempo, en su momento, también se puede entender que es algo que le va a corresponder a la iglesia como tal, ¿no? Y en principio habíamos visto en la primera parte del capítulo 10 digamos, las atribuciones y a quienes tenían que ir en principio los apóstoles. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las ovejas perdidas de la casa de Israel, quienes eran en ese momento, y después que también tenían que hacerlo a los gentiles, ¿sí? Ahora, la semana pasada pudimos ver algunos aspectos a propósito de lo que nuestras Biblias creo que ponen como subtítulo a partir del versículo 16, cómo se predicen persecuciones o alguna cosa por el estilo, y comenzaba precisamente ese tema de que el Señor comienza a anunciar, a anticipar lo que se vendría a quienes anuncien el Evangelio en cualquier momento de la historia, ¿sí? Especialmente comenzando desde las reacciones que pueden tener esta predicación, digamos, comenzando desde los de casa, digamos, desde las reacciones que puede generar cuando las ovejas perdidas de la casa de Israel escuchen estas buenas nuevas y también lo que puede pasar cuando los gentiles escuchen estas buenas nuevas, ¿sí? Y a propósito de eso habíamos podido profundizar sobre algunos temas, tema eh, de quién es un discípulo, quién es un maestro, etcétera, ¿no? Y algunos otros más, ¿sí? Ahora bien, de manera general, digamos, de manera general, este capítulo 10, vamos a ver algo que eh, tal vez lo podemos resumir de alguna manera bastante concreta, ¿sí? Y es precisamente una dualidad, digamos, de lo que sucede cuando uno ha sido recibido por Dios como hijo y de las reacciones que hay a partir de eso en el entorno. Y precisamente lo que se ve es digamos, un cambio de perspectiva para el creyente, por así decirlo, en el sentido de que ya no se vive únicamente con conciencia de este mundo, sino de algo más, de lo que en el lenguaje de Mateo se llama el reino de los cielos, el reino del Señor Jesús. ¿Sí? Así que, en ese sentido, nos habíamos quedado en el versículo 26 y hoy corresponde precisamente continuar eso, ¿sí? Entonces, ¿les parece así como comenzamos desde el versículo 26 hasta el 31 y si podemos avanzar un poco más, será a partir del 32, pero vamos por esta primera sección, ¿sí? Entonces dice, así que no los temáis, no, así que no los temáis y acordémonos que a quienes se está refiriendo que no les debemos temer, perdón, que no hay que tenerles miedo, es a quienes nos puedan entregar, porque en la sección anterior del capítulo 10 nos había dicho que nos llevarán ante los sanhedrines y ante sus congregaciones, ante sus sinagogas, ponen ahí. Entonces, digamos, el tema aquí es que no hay que temer cuando seamos sujetos de juicio, ¿no es cierto? De un juicio, de un procedimiento judicial a causa de predicar el evangelio y de vivir como el Señor nos ha mandado, ¿sí? Entonces, al respecto vale la pena una vez más enfatizar esto. Como les decía ya desde un inicio, cuando uno es tenido por hijo, por el Señor, por Dios, se generan varias reacciones y básicamente se puede dar en dos ámbitos, ¿sí? En dos esferas. Uno, entre los que podríamos decirlo así, creyentes, que vendrían siendo lo que se acuerdan que hablábamos hace unas 15 días, las ovejas perdidas de la casa de Israel, entre quienes de alguna manera comparten algunos aspectos de la fe, pero también se puede, y ha habido y va a haber reacciones de quienes no son parte de los creyentes, ¿sí? Entonces creo que nosotros de alguna manera podemos dar fe de aquello, ¿cierto? Porque hemos tenido reacciones no favorables, por así decirlo, tanto
de los de dentro, digamos, de quienes podrían tener alguna mayor consonancia con nosotros, como tanto de quienes no conocen y tampoco les interesa nada del Señor, ¿sí? En todo caso, vamos a ser eventualmente sujetos de algún juicio, ¿sí? De algún procedimiento, ¿sí? De algún procedimiento, digamos, por cualquiera de estas dos grupos de personas, por así decirlo, ¿vale? Y la recomendación, o más bien dicho, la competencia que recibimos de aquí de parte del Señor es esto: no los temáis, ¿sí? Entonces estábamos ahí en el versículo 26, ¿sí? De Mateo 10, y dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en tinieblas, díganlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Y no teman a los que matan el cuerpo, mas del alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Ok? Entonces, todos estos 5 versículos en principio parecen un champús, ¿no? Parece que estarían hablando de varias cosas, pero vamos a ver que es un razonamiento muy secuencial, muy concatenado, y a la vez, si podemos, la intención también es repasar algunos conceptos que pueden venir aquí a la mano, ¿sí? Ahora bien, eh, el primer concepto que sería bueno repasarlo es esto precisamente que dice aquí, no, no los teman, no tengan miedo de ellos, no les tengan miedo. Y ahora, la pregunta que sería bueno plantearnos es entonces, sí, nos dice que no temamos, bueno, pero ¿qué es el miedo? O qué es no les teman, no les tengan temor. Sí, entonces, ¿qué es el temor, el miedo, si se quiere, en este sentido? ¿Qué es? Entonces, si les preguntase, ustedes no tengan miedo, bueno, pero ¿qué es miedo? ¿Qué es el miedo? ¿Qué es del temor del que se habla aquí? De pronto tenemos alguna idea. ¿Alguna idea por ahí? ¿Alguien? ¿Qué es el miedo? ¿Qué es tener miedo o qué es temer? A lo incierto. ¿Pero qué es? ¿Qué es el temor? Ajá. ¿Qué es? ¿Alguien se anima? ¿Qué es el miedo? ¿Pero qué es el miedo? Por eso digo, ¿qué es el miedo? ¿Qué es el temor? La inseguridad, ¿no? Vale, ok. ¿De pronto alguna idea por ahí? Sí, sí. Es la Puede ser respeto, Josué, a Respeto. alguien a quien se tiene respeto Ok, vale, o a está bien. algo a que se le tiene respeto. Vale, perfecto. Vale, gracias, Jimmy. es esa incógnita que uno tiene de no saber qué daño le van a causar, porque el miedo es a un daño que le van a causar, es a un dolor, es a un desprestigio, es un atentado contra el prestigio, el buen nombre, es causarle dolor, causarle angustia, es una afectación a la familia. Entonces, es esa inquietud, ese sobresalto que le viene porque no sabe qué de estas cosas le pueden hacer y cómo le va a afectar eso. Y también hay un sentir interno que uno puede decir, no sé cómo voy a reaccionar a eso. Porque muchas veces uno puede decir como Pedro lo dijo al Señor Jesús, le dijo, si hay que morir por vos, yo muero. Y yo te seguiré donde vayas y todo eso. Pero al momento que ya vio la cosa bien seria y le dijeron, tú estabas con él, y él le dijo, ni le conozco. Es decir, ese momento, él, claro, estando con Jesús y la gente suya, él dijo, yo si hay que morir, muero. Pero al momento ya del fragor mismo de la situación adversa que estaba pasando, ese momento él no pensó, él negó. Entonces, aquello no lo temáis significa no estén con ese sobresalto, no tengan ese estado de nerviosismo, de inseguridad, de que qué les pueden hacer, porque en alguna otra parte dice,
porque lo máximo que le pueden hacer es matar. Sí. Pueden matar el cuerpo, pero el alma, dice, no, no puede hacerlo. Entonces nosotros tenemos que tener esa seguridad de que si nos causan dolor físico, tal vez una afectación psicológica, un atentado contra el buen nombre o todo lo que sea, pues el Señor está con nosotros. Él es nuestra garantía. Vale. Él nos da esa seguridad para enfrentar esos momentos adversos. Ok. Hermano Josecito. Sí, hermana Lolita, por favor. Tal vez es una respuesta a una acción, o sea, algo que mi conciencia sabe que hizo mal. Porque en el caso de Adán, cuando él escuchó, dice, la voz de Dios, él dijo, me escondí cuando oí tu voz porque tuve miedo. Entonces, como que es una respuesta a algo que hicimos de antemano, sabemos que desobedecimos o algo así. Vale, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, hermana Lolita. ¿De pronto alguien más se anima? ¿Tenemos alguna otra idea? Sí, un sentimiento, respuesta a lo desconocido, dice Carmita o Noemi. Vale, y sí, básicamente es eso. Partamos de ahí. El miedo es una reacción, ¿sí? Partamos de ahí. El miedo es una reacción. Nosotros, nuestro estado normal no es andar con miedo por la vida, ¿sí? El miedo es algo que se dispara en determinadas circunstancias, ¿sí? Los psicólogos dicen precisamente que es una de las tantas emociones que nos ayudan, entre otras cosas, a sobrevivir, ¿no? El tener miedo ha salvado a muchas personas, ¿sí? Entonces, por miedo no se han metido a una cueva donde pudo haber algún animal que les pudo hacer daño, ¿sí? Pero el asunto aquí, más que nada, bíblicamente, porque no es el tema de abordar el miedo desde un ámbito psicológico, ayuda como punto de partida, pero en sí, es muy bueno el ejemplo que dio la hermana Logita, porque ese versículo de ahí de Génesis, si no estoy mal, de Génesis 3 y piquito, ahí precisamente es la primera vez que aparece la palabra miedo en la Biblia. Y precisamente le dice a Adán, ¿no? Le dice el Señor a Adán, ¿por qué te escondes? Y Adán le dice, porque escuché tu voz en el huerto y tuve miedo. Entonces, primero que viéramos, el miedo es una reacción humana, ¿sí? Por así decirlo. El miedo no es una reacción, sino más bien humana, ¿sí? Pero, en principio, estamos llamados, más bien dicho, ahora, ¿qué detona el miedo? A eso vamos, esa es una segunda pregunta que hay que responder. ¿Qué detona que una persona tenga miedo? Y bíblicamente hablando, por así decirlo, ¿no es cierto? Es muy curioso porque, por ejemplo, las dos primeras veces que aparece en cambio la palabra miedo en la Biblia, la primera ya le dijimos, es cuando Dios le dice cuando Adán le dice a Dios, escuché tu voz en el huerto y tuve miedo. Pero la segunda vez que aparece la palabra miedo en la palabra es cuando Dios en cambio le dice a Abraham, le dice, no tengas miedo. ¿Sí? Entonces, miren ustedes. Ahora, le decía precisamente respecto de si no estoy mal de Faraón o de alguno de ellos. No tengas miedo, ¿sí? De alguna autoridad. Entonces, más que nada me pude dar cuenta que el miedo, concebido desde una perspectiva bíblica, es esa reacción que se tiene ante el pronunciamiento de una, si se quiere, de una autoridad o de algún mayor, de alguien que le considero mayor a mí. Entonces, por ejemplo, ¿por qué le tengo miedo a un perrito, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué le tengo miedo bueno, por no decir un perro, pongámosle un oso? ¿Por qué tengo miedo a un oso que esté en la naturaleza? Porque le considero más fuerte que yo, más ágil, más, no sé, más armado que uno, porque uno tiene miedo de la delincuencia, no porque sean autoridades, sino porque tienen más implementos, son más hábiles, son alguna cosa. Uno se siente inferior y por eso es que uno tiene miedo, ¿no es cierto? En cambio, por ejemplo, este es un buen ejemplo a propósito de la delincuencia actual. Entonces, hay muchos de nosotros, por ejemplo, si nos enfrentáramos, Dios nos guarde todo, pero si nos enfrentásemos frente a un evento de un asalto, de algo así, de un bolsiqueo, por así, el más sencillo, ¿no? De un bolsiqueo, cualquier persona o muchas personas, cuando sienten la mano que está entrando en su bolsillo,
se paniquean y se congelan y no saben qué hacer, porque se sienten de alguna manera en peligro, se sienten inferiores, ¿no? Pero en cambio, hay otras personas que, claro, por tener más preparación, han sabido alguna cosa, entonces se sienten superiores al que le está mandando la mano en el bolsillo. Y entonces actúan y se pueden defender, etcétera, cosas por el estilo. Entonces, nada más este ejemplo era precisamente para que podamos delimitar el miedo como eso, como una reacción detonada por el sentirse inferior uno ante cualquier cosa, un animal, una circunstancia, una persona, etcétera. Por eso es una persona. Claro, entonces, por ejemplo, ¿por qué tengo miedo de un enemigo? ¿Por qué? Porque siento que es superior a mí, o sea, en algún sentido. O sea, siento que tiene más conocimiento, que es más, no sé, es más hábil en alguna situación, entonces por eso tengo miedo, me siento en el fondo inferior. Pero en cambio, cuando se vence el miedo, en un sentido así general, o cuando alguien no tiene miedo, cuando le ven en la situación que es, cuando le ven como es, y no le ven ni más ni menos. O sea, tampoco es el que no tiene miedo, es el que les ningunea a todos, ¿no? No, es cuando se ve las cosas tal como son. Y a eso me llamó mucho la atención, porque el miedo precisamente es una facultad que, por un lado, no nos permite ver, humanamente hablando, las cosas tal como son. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes han visto estos videos o estos programas de los que se enfrentan a animales salvajes y todo lo más y como que les doman. No, uno que no conoce esa naturaleza de esos animales, pues empieza como que a dudar un montón de cosas, entonces se siente en peligro porque no conoce. En cambio, el que conoce al animal, etcétera, le trata como un igual, no le trata ni como un superior ni como inferior, conoce el medio y por eso se puede desenvolver. ¿Se acuerdan que precisamente hablábamos de eso a propósito del ser oveja y demás? Pues vale, va por ahí el tema. ¿Sí? Entonces, una vez más, cuando el Señor dice, no les tengan miedo, es decir, no les vean como un mega superior, o sea, no se sientan inferiores, no se sientan inferiores, ¿sí? Tampoco se sientan superiores, siéntanse normales, no tengan miedo, ¿sí? Ahora, ¿qué causa el miedo? ¿Qué causa el miedo? Causa que la persona no sepa qué hacer, ¿sí? El miedo causa que la persona, que uno no sepa qué hacer, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene miedo, por ejemplo, de qué sé yo, ponga un ejemplo, una persona no tiene miedo del jefe, por así decirlo, le tiene miedo del jefe, y cuando le dice, por ejemplo, fulanito, necesito hablar contigo, y si le dice, y si le tiene miedo, imagínense ustedes qué va a pasar. Entonces, solamente le dijo que quería hablar con la persona, no le dijo nada más, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes, ¿no? El tema precisamente. Ahora bien, cuando el Señor dice, no tengan miedo, es precisamente, y lo que le decía es, cuando una persona tiene miedo, reacciona, no sabe cómo reaccionar y puede reaccionar de mil maneras. Entonces, si es que la persona le dice al jefe, tengo que hablar contigo o ven, hablemos un momento, y si la persona tiene miedo, va a entrar en crisis, va a decir, ¿y ahora qué hice mal? Y todo lo demás, o va a comenzar a fallar en algunas cosas. Y después solo le dijo, oye, ¿qué vas a hacer después? O no, alguna cosa, no tan grave, quiero decir, que de pronto tal vez nos ha pasado. Entonces, lo que quiero decir es precisamente desmenuzándole al concepto de miedo. Primero, el miedo es una reacción. Segundo, que se genera por una puesta en inferior, una consideración inferior de uno frente a cualquier circunstancia y que detona o que genera un sin saber qué hacer, ¿sí? Un no saber qué hacer, ¿sí? Entonces, todo eso nos está diciendo cuando el Señor aquí pone no les tengan miedo, ¿sí? Porque acuérdense que son autoridades de este mundo que eventualmente van a ser quienes se pronuncien respecto de conductas nuestras que fueron apegadas a la palabra, pero que a ellos no les pareció bien, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes estar ante un juicio, estar delante de una autoridad que tenga la capacidad para eh, causarme algún perjuicio, digamos, ¿no? Algún perjuicio, ¿sí? Entonces, cuando dicen no les tengan miedo, es decir, no se crean inferiores, ténganles en el concepto que deben tener y actúen de manera calmada, de manera templada, ¿sí? Básicamente eso, en el versículo 26 de Mateo 10, ¿no? Entonces dice, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclámenlo desde las azoteas. O
¿Sí? Entonces, ¿por qué les dice eso? No les tengan miedo. ¿Por qué? Porque es que lo que el Señor le estaba enseñando, su palabra, su enseñanza, básicamente la revelación de que Él es el Mesías, de que Él es Dios y demás, no iba a quedarse en secreto. Al momento, ¿se acuerdan ustedes? Que habíamos visto hace algunas semanas también, que antes de que el Señor Jesús muera, antes de eso, la recomendación del Señor era que no digan, que no se diga que Él es el Mesías, que no se diga todavía. Pero después de, entonces sí había la facultad para pronunciarlo de más alta voz. Entonces, lo que desde aquí el Señor les está anunciando a sus discípulos es, no crean que esto va a quedarse en silencio, así que vayan preparándose, o sea, no estén desapercibidos de esto, ¿sí? Y aquí lo que yo les digo aquí en confianza, como decir, aquí entre nosotros 13, diría él, ¿no? Pues esto después se va a saber y va a ser Vox Populi, ¿sí? Va a ser algo muy conocido, de tal manera que hay que estar avisados de lo que puede llegar a pasar y de lo que efectivamente pasó y posiblemente siga pasando, ¿sí? A eso se refiere. Y dice aquí un versículo que puede ser controversial, pero vamos a irlo desmenuzando. Entonces, miren lo que dice, ¿no? Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas del alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿sí? Entonces, aquí nos pone precisamente el punto en este sentido. A ver, y a propósito, vamos a repasar algunos conceptos que pueden ser un poco complicados y si de pronto no soy tan claro, les ruego que igual podamos levantar la mano y preguntar con toda confianza y así la idea es que los conceptos estén más claros, ¿sí? Entonces, en el 28, primero, ¿les parece si vemos los conceptos que hay que verlos? Y después, creo que con eso se puede entender mejor lo que está tratando de decir el versículo, ¿sí? En principio, el mensaje es, no teman al que les puede matar, pero no les puede condenar, hablando en términos teológicos, ¿sí? No teman a los que les pueden matar, pero no les pueden condenar. Teman más bien al que puede matarles y además condenarles, ¿sí? Pero esto es lo que se puede entender, digamos, un poco más fácil. Pero hay algunas palabras que, dado algún, digamos, el manejo de algunos conceptos que también hemos adquirido con el tiempo, entonces nos suenan un poco extraños. En principio, no suena raro que alguien pueda matar el cuerpo y el alma, ¿sí? Entonces, hablando algo así muy ligeramente de lo que se puede entender bíblicamente por el concepto del alma como tal, ¿sí? Vale la pena recordarlo, y es que, primero, el concepto de un ser humano o de que el ser humano es, es dividido en algunas partes, ¿sí? Primero, que no es bíblico, en el sentido de que no se entendió así, ¿vale? No se entendió así. Ahora, cualquiera de nosotros puede decir, pero mira, aquí está utilizando la palabra alma. Entonces podríamos decir que existía, o los judíos, o los escritores de la Biblia, tenían en su lenguaje el concepto de alma, ¿sí? Entonces, la respuesta es que no, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque acordémonos que el Nuevo Testamento se escribió en griego, en una época, como se conoce, del Segundo Templo, en la época del primer siglo de nuestra era, o después de Cristo, como se le conoce. Mientras que el trasfondo de todo eso fue escrito en otro idioma, o idiomas, en hebreo mayormente y una parte chiquita en arameo, ¿sí? Y resulta que la palabra que se suele traducir como alma en griego, entre paréntesis, ¿no? Alma en griego es la famosa psige, o psige, donde viene la palabra psiquis, ¿no? Donde viene la palabra psicología, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Eh, entonces, la palabra hebrea que tradujo o que se tradujo por sige o por psiquis, como queramos llamarlo, como de pronto lo hayamos conocido, es la palabra hebrea nefesh, ¿sí? Y resulta que la palabra nefesh no significa o no hacía referencia al concepto que podemos tener nosotros de alma, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que la concepción, como normalmente le podemos, digamos, comprender a lo que es el alma, entre comillas, no es hebrea, es griega, ¿sí? El concepto de alma, ¿sí? Ahora, si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿qué entendemos por alma? Seguramente nos diremos que es, tal vez nos referimos a esa parte interna,
a la parte de los sentimientos, a la parte que mueve el cuerpo, si nos ponemos alguna cosa más, y si de pronto de pronto tenemos algún concepto un poco más teológico, diremos que el alma es aquello que a la final se salva o se condena, ¿no? Pero resulta que estas interpretaciones parten de una concepción griega de la palabra psique, ¿sí? De la palabra psiquis, si ustedes quieren, ¿vale? Que han traducido algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que el griego no fue el idioma con que se escribió el Antiguo Testamento, y el griego precisamente viene de los griegos, y especialmente la palabra psique es una palabra o es un concepto, si ustedes quieren, es una categoría más bien ¿cómo es? Filosófica, me dice un poco de bolas. Es una categoría un poco más filosófica, que principalmente viene de Platón, de Aristóteles, quienes entendían que había incluso diferentes tipos de almas, ¿sí? Alma animal, alma vegetal, alma racional, alma no sé cuántas, ¿sí? Entendiendo precisamente como esa parte inmaterial de algún ser, no solamente el ser humano, ¿sí? Ahora, no sé si vamos siguiendo, pero cuando vemos en la Biblia, resulta que este concepto como esa parte, digamos, emocional, inmaterial del ser humano, en la Biblia, en la Biblia hebrea, como se le conoce en el Antiguo Testamento, no se utilizó únicamente la palabra nefesh. La palabra nefesh, que es la que traducen por alma, se refiere más bien a un cuerpo, ¿sí? A un cuerpo, a la integridad, lo que de pronto podríamos decir el ser, ¿sí? Que es un conjunto más bien complejo, ¿sí? Que es algo más bien complejo, porque si yo digo ser humano, estoy hablando no solamente de una persona, sino estoy hablando de todo lo que le compone, porque es un ser, ¿sí? Es algo compuesto, ¿vale? Entonces, la palabra nefesh, en hebreo, en el Antiguo Testamento, hacía referencia a un ser completo, digamos, ¿sí? A un ser, ¿vale? Ahora, esta palabra nefesh, con ese concepto, no el griego, sino con ese concepto de nefesh, se tradujo, digamos, al griego por la palabra psique, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es precisamente en el Nuevo Testamento, cada vez que aparezca la palabra alma, y en griego estará apareciendo la palabra psique, no tenemos que reemplazarlo por el concepto griego de psique, sino por el concepto hebreo de nefesh, ¿sí? No sé si me hice entender, ¿sí? Por todo lo que hemos dicho antes. Porque el trasfondo del Nuevo Testamento, en Sí. últimas, no es griego, sino es más bien hebreo, hebraico, ¿sí? Por eso es que ahí, dicho sea de paso, es donde muchos estudiosos de la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, se pierden un poco porque, claro, van a ver el Nuevo Testamento, ven en griego y consultan, por ejemplo, diccionarios de griego clásico, ¿no? Pero resulta que el griego clásico como tal viene inspirado por los filósofos y literatura griega. Pero resulta que los escritores del Nuevo Testamento no eran griegos, eran hebreos. Y si bien utilizaron términos en griego, su concepción, su mente era hebrea, era como decir del Antiguo Testamento. Tenía esos modismos, esos conceptos, ¿sí? ¿Sabes en 10 cuánto está? En el 10:27, Carmen. Ay, gracias. Sí, entonces dice, ¿no? 28. Entonces, cuando dice el alma en Mateo 10:28 precisamente, ¿no es cierto? Cuando se habla del alma, aunque está apareciendo la palabra psique y traducen alma, en realidad tenemos que entenderlo con el concepto nefesh, con el concepto hebreo de nefesh, ¿sí? Sin hacernos mucho lío. No sé si de pronto estoy siendo claro o me estoy haciendo un lío, pero lo que quiero decir es, cuando hablemos de alma, no nos imaginemos la parte inmaterial, etcétera, porque no corresponde al pensamiento bíblico, sino más bien imaginémonos o entendámoslo alma, si ustedes quieren incluso manejar la misma palabra, ¿sí? Como un ser, no algo inmaterial, sino algo tangible, el ser, ¿sí? Un cuerpo, un organismo completo, ¿sí? Un organismo íntegro, ¿sí? Que abarca tanto pensamientos, emociones, como el cuerpo, por así decirlo, como un ser íntegro, ¿sí? Básicamente eso. Sí, sí, de pronto me hice un poco de lío antes. Vale. Entonces, volviendo al versículo 18, dice, a ver, no tengan miedo, ya sabemos a qué se refiere, ¿sí? No tengan miedo
a los que matan el cuerpo. Y aquí me llamó mucho la palabra matar. Exacto, como decía Diana Muñoz, un ser viviente, precisamente. Exacto. Sí, eso es lo que debemos de entender por alma. ¿Sí? Entonces, cuando dice, no teman a los que pueden matar el cuerpo. Entonces aquí me llevó un poco a entender un poco del matar, porque parecería muy obvio, ¿no? Pero, ¿qué es matar en últimas? Sí, parezco muy filosófico hoy, pero vale la pena preguntarnos, ¿no? ¿O qué hay detrás del matar a alguien? ¿Por qué se mata? ¿Sí? ¿Por qué alguien puede interrumpir la vida de otra persona? ¿Por qué? Porque en el fondo hay un juicio, ¿sí? En el fondo, incluso cuando un criminal, digamos, ha, ha matado a alguien, pues ha hecho una sentencia, ha emitido una sentencia, por así decirlo, que ha determinado no vive más, ¿sí? No digo que sea bueno o malo, que esté bien o malo. Evidentemente, cuando alguien, un criminal, hace esto, es incorrecto y demás, es muy reprochable. Pero hablando del concepto de matar, el concepto de matar implica en el fondo que alguien ha emitido un juicio de valor diciendo, no vive más. O esta persona se merece morir, ¿sí? Se merece no vivir, ¿vale? Ahora, aquí viene el asunto. ¿Por qué hago esta pequeña reflexión? Porque cuando dicen no teman a los que matan el cuerpo, se puede profundizar un poquito más como diciendo no solamente a los que por último me pueden matar, o sea, pueden quitar la vida, ¿ya? Sino más bien entenderle como no teman a los que les pueden matar, sí, pero producto de una sentencia, producto de un juicio, producto de un procedimiento, si ustedes quieren, ¿sí? Es decir, más o menos para que se entienda, es como si estuviera diciendo, no teman a los que les pueden sentenciar a muerte, por así decirlo. ¿Sí? Más o menos para que se entienda. ¿Sí? Entonces, no teman a quienes pueden sentenciar a muerte al cuerpo, pero el nefesh, ¿sí? El ser íntegro, no pueden matar, ¿sí? No pueden sentenciar a muerte, ¿sí? Y dice, pero tengan miedo, eso sí, tengan miedo de aquel que puede destruir el alma, el nefesh, y el cuerpo en el infierno. Ahora bien, aquí el asunto es bien interesante por lo siguiente. Por lo general, podemos estar de acuerdo en el principio que los que pueden destruir el cuerpo, pero no el nefesh, el ser íntegro, son cualquiera de las autoridades o personas o gente humanas. No, no tengan miedo. Pero la pregunta es, ¿y quién es el que puede destruir el cuerpo junto con el nefesh? ¿Quién es? Solo Dios, exactamente. Entonces miren lo que está diciendo, ¿sí? Porque por algún momento yo también cuando leí este versículo 28, pensaba que el que puede destruir esto, como alguna vez se me cruzó por la cabeza que era el diablo. Entonces, no, él no puede, ¿sí? Por si acaso, ¿no? Porque como estamos hablando aquí, entonces, de las autoridades de los que nos persiguen, entonces decimos, claro, los unos nos persiguen acá y el otro nos persigue en el más allá. No, no pasa así, ¿no? Por si acaso, solo por cualquier asunto, ¿sí? El tema de que los que pueden matar el cuerpo, quitar la vida, sentenciar a muerte al cuerpo, pero no el nefesh, son las autoridades o la gente de aquí, digamos, ¿sí? Pero, ¿quién es el único que puede sentenciar a muerte a una persona, digamos, en este mundo y en el venidero? Pues solo Dios, y a él sí hay que tenerle miedo. Y sí, ahí dice miedo, no dice temor reverencial ni nada, es la misma palabra, miedo. Y además, vale la pena decirlo, si ustedes notan, hay una diferencia de uso de verbos. Con las personas de este mundo se utiliza el verbo sí, matar, ¿sí? Pero en cambio, cuando se habla del Señor, se utiliza el verbo que dice destruir, ¿sí? Entonces, para que notemos la distinción, ¿sí? Notemos la diferencia, no es lo mismo, ¿sí? Entonces, no es los de aquí, las autoridades de este mundo, por así decirlo, pueden matarnos, pero no nos pueden destruir, ¿sí? Es decir, borrar la existencia. No, el Señor, en cambio, él sí puede. Entonces, lo que está diciendo en últimas a los apóstoles y por ellos, a nosotros ahora, es que, en resumen, sería esto. Cuando ustedes comiencen a proclamarlo en el público, lo que hoy están aprendiendo así de forma personalizada, pues va a haber una respuesta negativa hacia ustedes. Pero no tengan miedo, ¿sí? No se me alboroten, ¿sí? Porque sepan ustedes que a lo mucho
Lo máximo aquí, ustedes les matan, les sentencian, incluso les pueden dar una sentencia de muerte, pero ellos no condenan ni salvan, ¿sí? Así que no sea, y es lo que va a decir más adelante, lo que va a decir más adelante, así que no sea que de pronto, por tenerles más miedo a las personas de este mundo, vayan a cambiar su postura diciendo alguna cosa que no es, ¿sí? Y por eso viene lo de adelante, el que me confiesa delante de los hombres y demás, ¿sí? Básicamente es eso. Ahora, a cualquiera de nosotros nos podría decir, bueno, pero y en últimas, esto de que no importa si se mueren o no, no, si les matan o no, en últimas, no importa, de pronto nos puede despertar una duda de, pero entonces no valemos nada. Porque si vivimos o si morimos, y si Él nos dice no tengan miedo, ¿acaso es porque no le importamos? Puede despertársenos de esa duda. Y el Señor por eso es que responde, no, no se venden dos pajarillos por un cuarto, ¿sí? Es decir, está dando el valor que tenían los pajarillos en ese tiempo, ¿sí? ¿Acaso no valen tanto? Dice, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Es decir, Dios sabe cuánto valen los pájaros. De otra manera, pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios sabe y está consciente, está al tanto, está pendiente del valor que Él nos ha impuesto o nos ha puesto a cada uno de nosotros. Así que, dice, no, así que no temáis, más valen ustedes que muchos pajaritos. ¿Sí? Entonces es una enseñanza muy completa que el Señor nos está dando aquí a su pueblo, ¿sí? Entonces, por un lado está diciendo, ustedes van a comenzar a decir algo que no va a gustar a la gente. Eso les puede traer repercusiones tan graves como que les mate. Pero eso no significa que yo les abandoné. Al contrario, yo estoy muy consciente, diría el Señor, de cuánto ustedes valen, de cuánto ustedes son valiosos, ¿sí? Yo sé cuánto valen ustedes, ¿sí? Ok, entonces, eso por un lado, ¿vale? Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta, algún comentario, y si no podemos continuar con algunos versículos más. ¿Cómo se traduciría el 28? Igual, igual, sí. O sea, si de pronto es por traducción, podríamos traducirle, si me preguntan a mí, tal vez yo le pondría igual. Solamente que podríamos hacer énfasis o digamos un poco más de reflexión en los conceptos que hoy hemos trabajado, ¿sí? Entonces, cuando sepamos qué es matar, no solamente eh, que herirle de alguna manera que ya no respire más, sino de que antes ha habido alguna sentencia, ¿sí? Alguna decisión, ¿sí? Y que cuando se habla de alma, no es solamente no es el concepto de alma, sino que más bien es lo que hemos visto ahora, ¿sí? El nefesh, etcétera, ¿sí? Entonces, en principio está bien, ¿sí? Por ejemplo, ahí también aprovecho y les comparto una estrategia que yo tengo de, de estudio. Yo por lo general no soy mucho de tomar notas, no soy mucho de tomar notas, porque también a veces lo que a mí me pasaba, cuando igual estaba en la universidad y demás, era que, por ejemplo, me concentraba más en tomar las notas, ¿no es cierto?, que en prestar atención, y lo que hacía era que después tenía que volver a repasar todito, ¿no es cierto?, y como que no ejercitaba mucho yo esto que tenemos todos, que es una buena memoria. Entonces, una estrategia que yo pude desarrollar en el tiempo, que también es algo que me costó, digamos, pero es solamente poner algunas señas, les comento también, desarrollé algunas como señitas, ¿no? Como un código de cositas que voy poniendo después de cada palabra o alguna cosa, y con eso lo que logro es que en mi cabeza, en mi memoria, me acuerde de lo que estudié cuando vi esa palabra, ¿sí? Entonces, con eso, no, lo que logro es que no tenga que, digamos, recurrir a un cuaderno o algo, sino que ya se quede grabado en la memoria y únicamente cuando veo la palabra me acuerdo ya por asociación. Pero como les digo, esto se va haciendo poco a poco, ¿sí? Esto se va haciendo poco a poco y podemos desarrollarlo de alguna manera, ¿sí? Como les digo, también vale la pena decirlo, ¿no? Hay diferentes formas de aprender la palabra y nada más les comparto como decir esta forma como he podido yo también, digamos, de repasar, ¿sí? Pero igual, si de pronto alguno de ustedes requiere tomar notas y todo aquello,
y así lo logra profundizar y demás, pues está bien, es estupendo. Nada más, digamos, les compartía esto, ¿no? Les comento porque también hay algunos, por ejemplo, versículos que sí, por así decirlo, en cuanto a traducciones y demás, los tengo corregidos, por así decirlo. Pero hay otros que prefiero tenerlos tal como está y que permitan explicar algunos conceptos como los que ya he visto. ¿Sí? Nada más de eso. ¿Sí? Ok. Sí, claro, sí. Sí, vale la pena también un poquito decir que algo que el Señor siempre nos está recalcando es que no temamos a la muerte, porque uno de los temores o miedos más grandes que el ser humano tiene por naturaleza es a la muerte, porque es un fenómeno que no sabemos cómo se va a dar ese momento exacto en que uno expira, uno deja la vida y con qué me enfrento allá. Entonces hay un temor grande a la muerte. El Señor nos está diciendo, no temáis, no tengan miedo a la muerte. Y bien viene a esta porción bíblica que está acá en Romanos capítulo 8, en donde dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y sigue más abajo, todavía más profundo, ¿no? Nadie nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, una de las cosas que los cristianos, seguidores del Señor Jesucristo, tenemos o debemos tener es no miedo a la muerte, amar la vida, sí, pero si llega un momento en que tenemos que partir, debemos morir de la forma que sea, no tener miedo, porque la muerte no se, con la muerte no se acaba la vida, porque finalmente la vida supera la muerte. Por eso dice Pablo también, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Porque nosotros quizá aquí morimos, pero resucitaremos para la eternidad. Entonces no hay que tenerle miedo a la muerte. Esa es una de las cosas que el Señor nos enseña también. Porque hay muchos que ya frente a la muerte reniegan de Dios. Y nos dice que seamos firmes hasta el fin. Sí, vale, gracias. Y también a propósito de eso, me había dado cuenta de una cosa, y es que a veces el miedo a la muerte no es tanto el miedo a la muerte, sino es el miedo a cómo se muere. Y a veces uno tiene más miedo al cómo uno pueda morir antes que a la muerte misma. ¿Sí? Entonces también habría que, es como, da como para reflexionarlo. Y tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque cuando se habla aquí de que les maten, ¿no es cierto? Es una cosa también muy metafórica, ¿sí? También, bueno, se le puede tomar también de una manera metafórica, es lo que quiero decir. Porque, por ejemplo, cuando una persona, imagínense ustedes, el apóstol Pablo, cualquiera de ellos, hasta el momento eran parte de la comunidad judía de la época, del pueblo de la época. Pero ¿qué pasaba si, por ejemplo, ellos comenzaban a decir cosas, como pasó, ¿no? Cosas que no iban en concordancia con las creencias, con los valores, con la doctrina, si se quiere, de la época. ¿Qué pasaba? Sí, les perseguían, algunos literalmente morían, pero algunos otros, en cambio, eran excluidos. Eran desterrados, como le pasó a Juan, según cuenta el relato, ¿no? A Juan, ¿ese qué fue? Le desterraron. ¿Y eso qué cuenta? Como muerte. No le mataron literalmente, pero le extirparon de la comunidad. Es como cuando nosotros incluso a veces de una manera muy peyorativa decimos, no, estás muerto para mí. ¿No? Entonces, a eso se refiere. A eso se refiere. Entonces, cuando les dice, ¿por qué les digo esto? Porque a veces las personas incluso pueden ser más valientes, por así decirlo, cuando les dicen, más bien dicho, lo que quiero decir es esto. No se necesita ser creyente para morir por un ideal, es lo que quiero decir. Muchos han muerto por ideales, por la libertad, por la independencia, por muchos valores, por muchas cosas. Pero resulta que muchos claudican precisamente no tanto por el miedo a la muerte, sino por el miedo a la exclusión. ¿Sí? Entonces también lo que nos está diciendo entre líneas de ahí es, no tengan miedo que no les mueve el piso el ser excluidos de. ¿Sí?
Por eso va más adelante aquí el tema de, porque el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. ¿Sí? Porque muchos, y sí fue así, murieron confesando a Cristo y murieron por no, digamos, renegar de la fe, como se dice, ¿no? Exactamente. Exactamente. Pero, en cambio, también algunos dirán, bueno, pero lo que quiero decir, a veces eso es como que lo más de heroico, pero también hay ocasiones en donde no es tanto el miedo a morir, sino el miedo a que me excluyan, ¿no? El miedo a que me excluyan, al temor de ya no sentirme parte, de perder, como a veces solemos decir, ¿no? El amparo, la cobertura, ¿no? Entonces imagínense ustedes, ¿no? El apóstol Pablo, imagínense, ¿no? Con miedo de, ay no, es que si predico ya no soy fariseo, dejo de ser fariseo, me excluyen de la sinagoga, ¿qué hago? Bueno, entonces no prediquemos lo que dice la palabra, no prediquemos tal cual. A eso también es, no tengan miedo al que puede matar el cuerpo. O sea, entiéndase, no tengan miedo al que les excluye. ¿Sí? También, ¿sí? Además de, ¿no? Entonces, este también es un buen versículo para precisamente ver que la palabra puede tener un sentido literal, pero también un sentido metafórico, y que los dos son aplicables a los casos, ¿sí? De acuerdo al caso, ¿sí? Entonces, dice así, ¿no? No sé si está ahí, hay alguna pregunta. Vale la pena también. ¿Sí? Vale, creo que no. Ok. Entonces, con esta perspectiva podemos continuar unos cuantos versículos más y dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y aquí estos dos versículos son bastante profundos, ¿sí? Y creo que podemos avanzar hasta estos dos. No hace falta ser teólogo para darse cuenta de lo que está diciendo, y en el contexto creo que queda bastante claro. En el fondo, lo que está diciendo es, el que tenga más estima por el prestigio, por alguna cosa de este mundo, pues es obvio que ha despreciado lo eterno. Por lo tanto, hay una suerte de recompensa, ¿no? Si se confiesa a Dios de aquí, pues Él nos confiesa allá. Y si nosotros negamos a Él aquí, pues Él nos niega allá. Ahora, el asunto es que me interesé por ver qué palabra utilizaban en griego cuando decía confesar, ¿sí? Porque nosotros confesar a veces lo utilizamos de una manera bastante romántica, ¿no? Te confieso, ¿no? Te confieso. Pero en el fondo, confesar me llamó la atención ahí, porque el verbo, y es una palabra que nosotros tenemos en español, ¿saben qué palabra aparece ahí? Ahí aparece la palabra homologar, así, homólogo, decía yo. Si cualquiera que me homologue delante de los hombres, yo le homologaré delante de mi Padre. Y ahora, ¿qué es homologar? ¿Qué es homologar? Poner en iguales condiciones. Homo igual logo palabra. Igual palabra. O sea, poner en igualdad de condiciones. ¿A qué se está refiriendo? Más allá de confesar, o sea, de decir, sí, yo te confieso, Señor, además de decir lo que uno puede pronunciar con la boca, que básicamente es confesar, ¿no? O sea, yo confieso que tal cosa, como hacer una pronunciación, una declaración, una afirmación. Más allá de eso es homologar. Lo que está diciendo es, a cualquiera que me describa tal como yo soy delante de los hombres, ¿sí? Es decir, que no me quite ni me ponga, sino que diga tal cual es, yo haré lo mismo con él delante de mi Padre. No sé si me explico. ¿Sí? Como Pedro le dijo al Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Exactamente. ¿Eso qué es? Eso es homologar, en el sentido de que lo que es allá en el cielo es acá en la tierra. Y nosotros aquí en la tierra somos hijos de Él. Y cuando vayamos allá delante de Él, pues va a decir, sí, lo mismo. ¿Sí? No hubo un cambio. ¿Sí? A eso se refiere, más que el confesar. ¿Sí? Porque incluso es esto, también es una cosa muy sutil. El confesar, si por ejemplo ustedes, tal vez porque no hay mucha conciencia al respecto, ¿no? Pero por ejemplo, si ustedes le preguntan a cualquiera que se puede encasillar de lo que hoy se conoce como religiones judeocristianas, pues si ustedes le preguntan a cualquiera de aquellos y les preguntan, ¿ustedes confiesan que Jesús es Dios? Seguramente nos vamos a recibir un sí, confieso. Pero resulta que en el fondo no le homologan. Me explico. O sea, no describen o su pronunciación, digamos, su conceptualización del Señor, su concepción del Señor,
no es la misma que él tiene. ¿Sí? Por eso es muy bueno lo que dice mi mamá, cuando el Señor, cuando Pedro le dice, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué le dice el Señor? Bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso es homologar. Lo que está en los cielos, decir aquí en la tierra. Y que tenga la misma validez, ¿no? El mismo nivel. ¿Sí? Entonces, ese es el tema. Entonces, a cualquiera que me homologue, no solo que me confiese, ¿sí? Porque en últimas, así puesto de manera tal vez un poco simplista, pero en últimas cualquiera puede decir, sí, 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 Jesús es Dios, Jesús es del Señor. ¿No? Incluso ustedes pueden ver que hasta en muchos autobuses y demás ponen Cristo vive o alguna cosa por el estilo, ¿no? Como que es muy fácil el pronunciar, por así decirlo. Pero en cambio el homologar, el tener conciencia de que lo mismo que es allá es acá, él pues es distinto. Ahí ya cambia la cosa, ya cambia el matiz, ¿no? Entonces, por así decirlo, a cualquiera que me homologue delante de los hombres, yo también le homologaré delante del Padre. ¿Sí? Entonces, imagínense ustedes lo que es, ¿no? ¿Sí? Y por el otro lado, dice, ¿no? Y a cualquiera, sí, hermana Logita antes. Hermana Logita, por favor. Bueno, no sé si es el momento, pero yo tengo una, no sé si una inquietud o un cargo de conciencia, porque mm, ya me ha coincidido unas tres ocasiones que una que estábamos viajando de Puerto Quito para acá un viernes en la tarde. Otra que estuvimos con otras familiares asimismo un viernes en la tarde y bueno, se enfrascó el tráfico y no alcancé a llegar a casa y todo. Y bueno, ya empezaba, me volvió a pasar igual. Bueno, las dos veces anteriores, o sea, ya empezó el Shabbat y es que hago, oro calladita, doy testimonio con ellos, o sea, esa lucha. Pero las dos veces lo pude hacer, o sea, la una era con mi hermana y un cuñado mío, que es italiano, pero él también es cristiano. La otra era con mi hermano y mi cuñada. Ya. Y bueno, le dije, ay, empieza el Shabbat, vamos a orar. Y bueno, y oré las dos veces. Este viernes fuimos a un almuerzo y ya nos quedamos hasta tarde en Pifo. Y yo quería despedirme, no, que tomemos un cafecito y un cafecito, un tintito y esto. Y, y estaba con una persona que uno de mis cuñados, él es holandés y la otra persona que estaba con nosotros también él es una persona que él es un católico, pero de esos malos católicos. Y que es más, a veces hasta habla mal y todas esas cosas de Dios. O sea, sí se refiere como una cosa muy, hasta media burlesca. Entonces, y digo, ¿y ahora qué hago? Bueno, estábamos tomando el cafecito y yo dije, bueno, quisiera aprovechar y agradecer a Dios por este tiempo y poner en manos de Dios. Estamos terminando una semana y quisiera orar. O sea, como que me armé de coraje y pude orar. Y oré. Y claro, entonces el uno me dijo, el católico dijo, me das a entender como que yo no creo en Dios. Yo creo en Dios, yo sí creo, me dijo así. Y el otro, el holandés, que sí es declarado ateo, él dijo, bueno, yo no sé cómo se llame, pero yo sé que hay un ser superior. Hay alguien, algo tiene que haber. Pero es como que vencí un miedo en realidad de hacerlo. Y es porque justamente pensaba en este versículo, si me declaras delante de los hombres o si te avergüenzas. Entonces, no sé si en ese punto es negarle, porque esa lucha que uno tiene interiormente, que hago, no hago, se van a burlar, se van a de esto, me van a decir fanática, me van a decir esto. Bueno, esa es mi pregunta, entonces, ¿hasta qué punto estoy realmente mal?
Vale, es una estupenda pregunta, hermana Lolita, y créame que todos hemos pasado por eso. En algún punto de nuestra vida todos hemos pasado por eso y seguramente seguiremos pasando porque, primero, no todas las circunstancias son iguales, ¿sí? Y esto es algo que también siempre es sugerible verlo caso por caso, ¿sí? Porque, por ejemplo, también les cuento que hay que tener mucha madurez al ver este tipo de cosas, porque se, se puede, se puede tener resultados de todo, ¿sí? A ver, cuando aquí primero se está hablando de que se confiese al Señor o se homologue al Señor, obviamente nos está diciendo, o en principio nos está diciendo, no tengas miedo a presentarme tal como soy. O sea, porque también es de eso. O sea, más bien en el fondo es de eso. No se tenga miedo a presentar y decir, afirmar delante de quien sea que Jesús es Dios. Y Él es el Dios, ¿no? O sea, que es el Dios. A eso más bien es la afirmación, ¿sí? Y en el contexto también estamos viendo que se refiere a pronunciar esta afirmación en cuando de pronto nos lleven a rendir una confesión, digamos, o a pronunciarnos dentro de algún procedimiento. Ese es el contexto inmediato, ¿sí? Entonces, en ese contexto, pues no tengamos miedo de presentar al Señor tal como Él es, ¿sí? Es lo que les pasaba a los cristianos de esa época y de pronto es lo que todos tenemos en mente, que cuando les decían, bueno, renuncia a Cristo y di que César es Dios. Bueno, pues le digo, no, le diré que no. Ah, pues te mato, pues mate, por así decirlo, ¿no? De manera bastante sencilla, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Pero también hay que estar consciente en el fondo de que es presentar al Señor Jesús como Dios, que es lo último, que es, digamos, la esencia de todo, ¿no? Presentarle tal como Él es, no quitarle, no decir, bueno, sí, si me preguntan, ¿y para ti quién es Jesús? Bueno, fue un profeta, fue un hombre con muchas virtudes, que enseñó a amar al prójimo, y como que a suavizarle así. Eso no es homologarlo, o sea, no es presentarle al Señor tal como es, ¿sí? Ahora, lo que nos plantea la hermana Lorgita es algo, creo yo, un poco distinto, pero no tanto, y que como les decía, debe verse un poco más caso por caso. ¿Por qué? Punto uno, porque siempre hay que ver con qué intención se hace, ¿sí? Porque, por ejemplo, no falta quien opta por hacer, por ejemplo, expresiones de este tipo, más menos ruidosas, no con el énfasis de predicar o de presentar al Señor Jesús, sino de presentarse como más piadoso. Entonces, por ejemplo, se ha visto muchos casos en donde alguien eh, tiene alguna cosa y, por ejemplo, en cualquier lugar donde va a comer, por ejemplo, pega un grito y Señor, le damos gracias, amén. Eso por el estilo en un lugar de pronto que no es del apropiado. ¿Me explico? Y no lo hace para predicar, sino lo hace para sentirse él más santo. Claro, para que le vean, o cosas por el estilo. Entonces, no es, puede ser una situación similar, pero desde el punto de vista de la intención de la persona, no es la correcta. En ese caso, ¿qué se diría? Vea, ora en silencio. Ora en silencio, diga en silencio. ¿Sí? Es diferente, ¿no es cierto? En cambio, cuando una persona, por ejemplo, Dios le da la oportunidad, por ejemplo, de predicar a alguien y están en el momento de la comida, ¿cierto? Entonces decir, vean, prediquemos, o sea, oremos y hacemos la oración, ¿no? Entonces es distinto, porque el énfasis, la intención es otra, no es quedar bien uno, y no es vanagloriarse, hacerse el más santo uno, sino la intención es predicar, etcétera, ¿sí? Entonces, primero habría que ver la intención de la persona. Segundo, hay que también no ser tampoco tan, de pronto, muy inadvertidos de las circunstancias, ¿sí? ¿Por qué? Porque a menos que uno no sepa con quiénes está tratando, por lo general uno sabe cuál es la realidad de las personas en el contexto en el que estamos, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago alguna reacción, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo hago algo, ¿no es cierto? Delante de alguna persona y yo ya sé que el otro no cree, que el otro rotundamente me ha dicho que no o alguna cosa por decirlo, ha dado evidencia de que no, y yo lo hago con la más buena intención, tal vez no sea lo más sano. Sí, por ejemplo, les cuento varias cosas que me tocó a mí vivir antes de la pandemia, por ejemplo.
Yo antes trabajaba hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Entonces, cuando yo estaba saliendo del trabajo, ya era Shabbat del viernes. Entonces, yo a veces salí un poquito antes y resulta que el Shabbat, como decir el inicio, y me cogí en el bus. Entonces, ¿qué iba a hacer? Claro, ¿qué iba a hacer ahí? No iba a levantar mi voz. No iba a levantar mi voz en medio del bus y decir, Señor, gracias por este día de... No, no lo iba a hacer. No lo iba a hacer. Lo que sí hacía era, dentro de mí, y mientras iba en el bus o mientras estaba todavía en la oficina, alguna cosa terminando o ya despidiéndome alguna cosa, cerrar todo y decir, Señor, ha comenzado tu día, Señor, guárdame lo que voy a casa, etcétera. ¿Sí? Hay que también estar conscientes de la situación, de la reacción de los demás. ¿Sí? Entonces, todo esto es precisamente para que no nos dejemos de pronto eh, mover las emociones, porque también va de eso, precisamente el temor, no saber qué hacer, ¿no? Frente a alguna situación un poco complicada. Entonces, en últimas, lo que debemos hacer es leer la situación, ver con qué intención lo hago yo, ¿sí? Y además de la intención que puede ser buena, puede ser loable, por así decirlo, pero si las circunstancias no son las apropiadas, es mejor hacerlo de una manera reservada, ¿sí? Por como a partir del ejemplo que nos ponía la hermana Lodita, ¿sí? Que nos cogió Shabbat y estábamos en camino. Pues bueno, si la oportunidad lo doy, por ejemplo, diferencia a que si por ejemplo, estoy en familia y toda mi familia corresponde aquí, por ejemplo, mi papi y mi mami, pues no voy a decir yo solito aquí, no, bueno, gracias. No, porque es que estamos en otro entorno, comprendemos, compartimos, etcétera, entonces lo podemos exteriorizar, ¿sí? O es diferente, por ejemplo, cuando de pronto también lo hemos hecho, ¿no? Algunos hermanos les hemos podido invitar a la recepción, como se dice, de Shabbat, ¿no? Y les invitamos a algunos hermanos cristianos, entonces hacemos para que, o lo exteriorizamos un poco más, para compartirles, para que, digamos, vean la diferencia, etcétera. Eso por un lado. Ahora, hay otra cosa también con el Shabbat, ¿sí? Específicamente a propósito de lo que cuenta la hermana Lorita. El Shabbat básicamente o principalmente es una señal entre Dios y su pueblo, ¿sí? Es una señal entre Dios y su pueblo. Así que si nos coge, por así decirlo, por alguna razón imprevista, cualquier cosa, y ya inició Shabbat, y estamos con gente que no comparte, literalmente no comparte, como dice la hermana Logito Mateo, declarado y demás, pues no estoy yo obligado a hacer, como decir, una oración o alguna cosa para recibir el Shabbat frente a la persona, y mucho menos, ¿por qué? Porque de pronto con eso la persona, por respeto, va a inclinar su cabeza, va a cerrar los ojos e incluso podrá terminar diciendo amén. Pero no es lo mejor, porque el Shabbat es para su pueblo, es una cita, es una señal entre Dios y su pueblo. Así que también hay que tener en ese contexto presente eso. Así que si de pronto nos corresponde o nos toca vivir algo como lo de la hermana Lorita o diferente, hay que ver todas estas cosas, ¿sí? Así que una vez más lo que siempre es sugerible es considerar las situaciones e incluso, miren ustedes que es una práctica que a veces no se la hace mucho, pero que para eso está la comunidad, que si es que tenemos estas dudas, poder con toda confianza comentarlo. Por ejemplo, ahí tenemos el chat de WhatsApp, podemos comentarlo con toda confianza, y si de pronto tenemos algo más de recelo aquello, pues hacerlo de manera, digamos, interna con algunos de nuestros hermanos o hermanas, ¿sí? Entonces, con eso se puede enriquecer la práctica. Miren ustedes, se enriquece la práctica y se sabe ya qué hacer, y no estamos de pronto cada cual ahí luchando con sus propios problemas, ¿no? Entonces, eso podría decirlo yo de manera un poco más sobria, por así decirlo, ¿sí? Ahora, el principio es en general que no hay que tener miedo. Eso sí, claro que sí, no hay que tener miedo, pero también hay que ser bastante prudentes, bastante maduros, bastante templados en cómo, cuándo y por qué se hace determinada cosa, ¿sí? Porque, como les digo, a veces se puede tener una muy buena intención, pero las circunstancias no son las adecuadas, y por lo general cuando se hace eso, muy buena intención, pero se tiene unas reacciones totalmente desfavorables. Así que hay que tener digamos, estar muy, muy advertidos de todas estas circunstancias
para hacerlo de la mejor manera, si se quiere. ¿Sí? No sé si es que con eso respondo. Sí, gracias, mi hermano Jesucito, estuvo claro, pero, o sea, es una lucha porque, sí, porque estaba una cuñada y un hermano mío que ellos saben que estoy guardando el Shabbat, que guardamos Shabbat y ellos están pendientes de muchas cosas, inclusive en esa invitación había, carne de cerdo, había carne de borrego y había también lomos y todo eso. Y ellos están pendientes de todo porque ellos me decían, ah, ñaña, mira que ahí hay inmundo, o sea, y casi mis hermanos ya saben, no, a ver, a ti te vamos a traer esto, y o sea, ellos estaban claros de todo eso. Mi otro cuñado, los dos que le comento, ellos no, ni siquiera se dieron por entendidos en cuanto a la comida, pero mis otros hermanos, sí, porque era una reunión de hermanos con sus esposos. Y cuando empezó el Shabbat, estaban mi hermana y mi cuñada, que ellos saben que guardamos el Shabbat y han compartido inclusive con nosotros. Entonces, para mí era, ellos saben y me van, o sea, porque ellos dijeron, ya, ya te quieres ir porque empieza el Shabbat, algo así, ellos me dijeron, le dije, sí, ya me quise estar en casa. Vale. Y los es, otros dos no, entonces era una lucha porque los dos estaban como nada, no hacen nada, solo cuando ella está en casa. Y me queda claro la idea de que es algo con Dios solamente, ¿no? Es un sello de entre Dios y su pueblo. Está bien eso, pero gracias. eh, mm, ok, vale, hermano, ahorita al final, por ahí por la mitad se recortó, no lo entendimos mucho, pero si podemos decir también algo, en el caso específico del Shabbat, siempre es bueno también tomar las debidas consideraciones, ¿sí? Porque también a veces pasa por eso, digamos, por querer quedar bien con todos. Y que es precisamente lo que va a terminar diciendo este capítulo, ¿no? Que es el que ama a padre o madre más que a mí, o el que ama más a hijo, a hija, etcétera. Entonces, va por ese lado, ¿sí? Hoy ya no lo alcanzamos, pero en el caso específico que nos cuenta hermana Lolita, de pronto una recomendación es que eh, podamos tomar las precauciones debidas, digamos, para que no se ocasionen esto, ¿sí? Porque precisamente con el Shabbat es un tema que más que decir la teoría, que a veces uno puede decir aquí un montón de cosas y de testimonios que no le han pasado, a la final, saben que también eso es una cuestión de que también cada cual vaya caminando, cada uno vaya caminando y también en el camino vaya tomando decisiones de preparar mejor las cosas, de pronto no comprometerse, de ya saber cómo son las situaciones, cosas por el estilo, ¿sí? Pues, por ejemplo, les comento, en mi trabajo, por lo general, las reuniones sociales que suelen proponer son y nos quedamos el viernes tarde, pues claro, como el otro día es vacación, entonces les digo yo no puedo, lo siento, conmigo para esas cosas no cuento. No cuento. Entonces, por ejemplo, les cuento, como recién me gradué, entonces decían, ya, pues vamos el viernes, nos vamos a comer algo. Le digo, no puedo. ¿Pero por qué te queremos festejar? Sí, lo siento, pero es que yo no puedo. Entonces, el sábado, pues, tampoco. Pues tampoco, no puedo. O sea, si por último no me festeje, ya no me celebren nada, yo no me enojo. No me enojo, pero tal. Entonces, más que nada es eso, ¿no? Y les digo, también es una cuestión de que cada uno vayamos caminando, incluso digamos así, no es lo óptimo, pero que incluso vayamos aprendiendo de nuestras equivocaciones también. Y poco a poco vamos viendo que la práctica va mejorando y es eso, porque a la final los mandamientos se van haciendo en la vida, ¿sí? No es que uno sale a la calle y ya con el manual aquí enterito de cosas y ya uno es experto. No, uno se va equivocando, va mejorando las cosas, va revisando algunas cosas que sabía, como todo nos ha pasado, ¿sí? Así que con el Shabbat y con todo aquello, especialmente con el Shabbat,
y con las citas en general, son cosas que hay que dependen mucho, digamos, de la previsión que uno tenga. Eso sí, creo que les puedo comentar. Depende bastante de la previsión que uno pueda tener en cuanto a fechas, en cuanto a compromisos, en cuanto a muchas cosas que puedan, digamos, interferir eso, sabiendo también que es una cosa santa, sabiendo también que a veces el decir no a una invitación a alguna cosa también va a marcar una distinción, una diferencia, porque a la final también, como vamos a ver la siguiente semana, porque ahorita ya no alcanzamos, el Señor Jesús lo que vino a hacer es marcar una diferencia, una distinción entre los que son suyos y los que no son. Así que nosotros estamos también llamados a hacer eso, ¿sí? Básicamente eso, ¿sí? No sé si es que tenemos alguna otra pregunta, igual le van a Lollita o de pronto alguno de los hermanos que están conectados. Y si no, ¿les parece si podemos ir terminando por ahora? ¿No? Ok, entonces creo que podemos terminar.